Muy buenas noches, amados participantes. Pedirles disculpas por errores técnicos que hemos tenido con la señal, el Wi-Fi de nuestro iPad. Estamos aquí en una casa donde hemos estado compartiendo el Evangelio por años, agradecidos con la profesora Titina por darnos este espacio físico para poder llegar hasta sus casas, llegar hasta donde ustedes se encuentran en diferentes puntos de las naciones de la tierra, a nivel nacional, a nivel centro de nuestra nación, y también a toda la familia del cuerpo de Cristo, saludarle, bendecirle y que podamos juntos crecer en esta gracia, en este conocimiento, en esta revelación, que sabemos que el Señor va corriendo los velos de una u otra manera cuando vamos exponiéndonos a este evangelio puro que produce en nosotros un carácter. Así que le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros participantes, ya personas que pueden conectarse miércoles a miércoles. Podemos estar participando de esta edificación juntos, y hoy vamos a estar compartiendo el tema de el heredero niño en nada difiere de un esclavo. Así que voy a dejar a mi esposa para que le salude y que algunas otras personas vayan agregándose a nuestra célula online. Bienvenidos. Sí, buenas noches. De nuevo, pues saludarles, y qué bueno es poder estar compartiendo con ustedes una vez más nuestra célula en línea, esperando que muchos se agreguen y que también pues los que estén ahí en casa listos ya puedan estar concentrados esta noche en lo que nosotros vamos a compartir con ustedes. Recuerden, siempre no perdemos nuestro objetivo, que es capacitarnos, instruirnos, edificarnos. Es necesario hacerlo, es necesario ocuparnos de estas cosas que son espirituales, es necesario que nuestro ser espiritual esté edificado cada día, que nuestro ser espiritual se vaya desarrollando día con día, aunque nuestro cuerpo físico se va desgastando, nuestro ser espiritual, se va vivificando día con día, dice la palabra, y esa es nuestra intención, el que nosotros podamos estar cada miércoles compartiendo con ustedes la escritura, la palabra, el estudio de la palabra, para que el conocimiento también vaya creciendo en nuestras vidas, la revelación también vaya creciendo, y podamos entender que Cristo en nosotros es esperanza de gloria, y que lo único que podemos hacer es manifestar a Cristo en estos tiempos, que no importa la situación que estemos pasando, pero eso es lo que debemos hacer, manifestar a Cristo en todo tiempo y en todo momento. Esto no es tampoco muy fácil, será un proceso en cada uno de nosotros. Nuestro ser espiritual tiene que ir madurando, y la idea es que el carácter de Cristo se vaya madurando en cada uno de nosotros. Así que esta noche vamos a dar inicio con nuestra enseñanza, y recuerden que vamos por la clase número 4. Es importante que usted tenga su libreta ahí a mano, su lápiz. Los que han dispuesto con esmero darle el tiempo oportuno esta noche, ¿verdad? Que es una hora, esperando que usted esté atento. Estaremos leyendo siempre algunos versículos bíblicos. Es necesario hacerlo para que juntos entendamos que es la palabra la que estamos aprendiendo, la que estamos estudiando. No estamos sacando toda esta enseñanza de un cuento de hadas, no, lo estamos haciendo de la palabra, y por eso es que ustedes ven que a veces leemos algunos versículos bíblicos, porque es necesario hacerlo. Entonces esta noche es importante que usted esté concentrado también en esto, y como decía mi esposo, el tema es el heredero niño en nada difiere del esclavo. El heredero niño en nada difiere del esclavo. Y vamos a iniciar leyendo la palabra, Gálatas 4, de 1 al 7. Yo iré leyendo, y espero que si usted tiene su Biblia ahí a mano, usted también pueda ir leyendo. Y si no es así, pues preste atención para que juntos podamos ir concentrados en lo que vamos a leer. Dice la palabra Gálatas 4, del 1 al 7. Pero también digo,
Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Mire usted esto, ¿verdad? Aunque es señor de todo. Es señor de todo, o sea, dueño de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la herencia, la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bueno, este versículo, esta porción que hemos leído es un poco larga, pero vamos a ir explicando un poco de cada versículo para que podamos comprender mejor lo que estamos estudiando. Entonces, Pablo hace una comparación en la línea del tiempo. Antes de que Jesucristo muriera, en tiempo pasado, estaban funcionando bajo la ley. ¿Y qué pasaba? Pues como hemos aprendido en lecciones anteriores, Dios había dado promesa a sus hijos a través de ¿quién? A través de Abraham, pero no podían recibirlas todavía porque no habían cumplido, por decirlo así, su mayoría de edad. Pablo dice que en el momento que Jesucristo viene a la tierra, entonces cumple la mayoría de edad. Está haciendo una comparación con esto para poder recibir su herencia. Hace una comparación también entre el niño y el esclavo. Dice que no difiere en ese entonces. Más adelante vamos a explicar algunos aspectos importantes sobre esto. Entonces, en esa época, la mayoría de edad era 30 años. Antes de esa edad, aunque fuera dueño de alguna herencia, no podía disponer de ella. ¿Por qué? Porque no estaba maduro todavía para poder administrar una herencia. Estamos hablando en la parte, podríamos decir, material. No estaba capacitado, y eso es lógico, no estaba capacitado para administrar la herencia. Estaba inmaduro todavía. Y creo, Raquel, que hay que comparar también lo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo tenía en la Biblia, en Lucas 17, usted puede encontrar eso, donde hay dos hermanos, el hijo menor y el hijo mayor. El hijo menor le pidió la herencia a su padre se la dio, y ustedes han leído que el hijo menor despilfarró toda la herencia. ¿Por qué? Por lo que estaba diciendo mi esposa, no estaba capacitado, no estaba maduro para administrar. Pues nosotros hemos usado esta ilustración siempre. ¿Cómo usted le puede dar 500 pesos a un niño de 5 años? ¿Qué puede hacer con 500 pesos un niño de 5 años? Todo lo ven: confites, churros, juguetes, y ese dinero no crea que le va a durar un día. Se puede ir en segundos. ¿Por qué? Porque el niño no está capacitado, no tiene la madurez para poder administrar, porque es un niño. La palabra difiere viene de la palabra diferencia. Y lo que mi esposa nos está compartiendo es una investigación que ella ha hecho un poquito más aparte del material en relación a lo que a los dos términos que yo quiero que usted pueda entender esta noche. Número uno, la adopción primero era una ceremonia que se celebraba en una fiesta. Entonces, la adopción era el título que el padre le daba a un hijo mayor en la tradición judía. Pero ya en los occidentales, que son usted y yo, o los gentiles, como queramos llamarle, no era adopción. Es lo que nosotros conocemos como mayoría de edad. Cuando ya decimos la persona ya puede tomar decisiones, entonces
una persona en la tradición judía recibía el título de adopción a los 30 años. El caso típico de nuestro Señor Jesucristo. Él nace en el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer y bajo la ley, dice Gálatas capítulo 4. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que Cristo fuera manifestando 3 etapas, que nosotros las vamos a ir desglosando más adelante, y que Cristo llega a una etapa donde cumple los 30 años y curiosamente Raquel comienza su ministerio. ¿Por qué? Porque ya tenía el título de adopción. En este caso, en nuestra cultura, podríamos decir, ya tenía la mayoría de edad. Quiero hacer hincapié también, Raquel, ahí, para profundizar un poco con respecto a la palabra tutor y a la palabra curador. Por ejemplo, en agronomía, en agricultura, nosotros que manejamos un poco lo que son cucurbitáceas, la palabra cucurbitáceas son todas aquellas hortalizas que se arrastran en zarcillos o en enredadera. En este caso, los pepinos, ¿verdad? En este caso, los pepinos se les hace un tutorado porque esto sirve de apoyo, sirve de guía, sirve de sostén para que la fruta o la hortaliza o el vegetal no pueda tener contacto con el suelo y así poder librarlo de bacterias, de hongo, etcétera, etcétera. Pero quiero que usted y yo esta noche entendamos la palabra curador. La palabra curador no viene de curar, sino que la palabra curador se le asignaba legalmente por el padre o por las familiares de esta persona que era niño a una persona facultada para poder estar en el momento que el niño tenía imposibilidad. Por ejemplo, si había un niño con síndrome de Down, entonces se le asignaba un curador. ¿Para qué? Para que este curador pudiera representarlo porque este niño tenía una imposibilidad. ¿Por qué habla de curador? Porque estábamos imposibilitados bajo la ley. Por eso es importante aclarar estos términos, porque dice, sino que estaba bajo tutores y curadores. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué tiempo? El tiempo Kairos, pero cuando ya el Padre decía, aquí está el título de adopción, o ya Raquel, que era niña, pasaba a la etapa o al título de decir el Padre, ya recibió mayoría de edad. Así es. Retomando entonces, no era completamente libre, no podía disponer de su herencia. Entonces voy a leer un poco de lo que es tutor. Taúl les hablaba un poco, pero quiero yo leerles esto. Dice, tutor es un concepto, ¿verdad? Persona que se encarga de la tutela de una persona, en especial la nombrada para encargarse de los bienes de un menor o de una persona con incapacidad mental y para representarlo en actos jurídicos. Entonces ahí no era completamente libre todavía para poder disfrutar de su herencia, aunque sí era dueño. Así es. Entonces, por eso dice que difiere un niño, no difiere del esclavo. No hay diferencia. Y en ese tiempo, pues la esclavitud era un sistema, podríamos decir así, un sistema como de crédito, que si alguien no podía pagar una deuda, entonces tenía que ser sometido a una esclavitud. O de garantía, ¿no? O de garantía, o los padres que no podían pagarlo tenían que también someter a sus hijos eran sometidos como esclavos. Entonces, si en este tiempo todavía estamos sometidos a la ley, significa que no hemos madurado. Así es. ¿Verdad? No hemos madurado. ¿Y qué pasa? No tenemos la mayoría de edad, entonces, hablando, ¿verdad? Haciendo una comparación, entonces necesitamos todavía de un tutor. ¿Y cuál es el problema, Raquel? Que ya Cristo vino en el cumplimiento del tiempo dado por el Señor. Si ya nosotros seguimos esclavizados en la ley, no es que invalidamos lo que el Padre hizo, no, sino, como decía mi esposa, vamos alargando el proceso de inmadurez, podemos hasta morir siendo inmaduro, y ese es el problema de la iglesia del Señor a nivel mundial. El problema es que no maduramos.
No queremos dejar la infantilidad, queremos tutores, queremos todavía curadores. Yo quiero decirte esta noche, amada iglesia, usted y yo no estamos imposibilitados. Estamos en las mejores condiciones de poder madurar, como dice la carta de los Hebreos, de poder avanzar, de poder dejar ya esos rudimentos, como decía Raquel, esos rudimentos del mundo, porque hay otra en hebreo que dice rudimentos de la doctrina de Cristo, y hablábamos con mi esposa en el día que discutíamos algunas cosas en relación a que nosotros tenemos que empezar a permitir que el Espíritu Santo vaya realmente guiándonos, dirigiéndonos y poder transicionar de lo que es la ley, o sea, de lo que es la esclavización a la plena libertad y expresión de su gracia. Así es. Bueno, también esto va hablando, como también Tavo habló un poquito, que es sobre la adopción. Vamos a ver algún concepto. Adopción legalmente es la acción de adoptar y hace referencia a recibir como hijo al que no le es biológicamente, con el cumplimiento de diversos requisitos y obligaciones que establece la ley. Entonces también hay un concepto de adopción, hablando bíblicamente. En el concepto bíblico oriental significa declarar a un hijo mayor de edad. Esto lo hacía el padre cuando el hijo cumplía ¿cuánto? 30 años. ¿Verdad? Esto era la ceremonia, era la fiesta familiar que se realizaba. Entonces, Gálatas 4:2 dicen, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, ya lo leímos, ¿verdad? Entonces la adopción, huiotesia, del griego, ¿verdad? No, hebreo. Perdón, del hebreo, con H. Perdón, griego, tiene razón. Griego, ¿verdad? Sí. Adopción, ¿verdad? U con H, huiotesia con Z. La adopción entonces era una ceremonia y también una fiesta familiar donde el padre le daba a su hijo adulto el título de la adopción, lo que para nosotros, los occidentales, sería la mayoría de edad. Eso era en aquellos tiempos la adopción. Entonces, en dicha ceremonia, el padre que hacía, ponía a su hijo en posición de tomar todos los privilegios, los derechos, las responsabilidades que pertenecían a un miembro adulto ya de la familia. Pero hay 3 etapas del crecimiento que lo vamos a ver en esta noche. En el idioma griego hay 3 términos para señalar esto, y las 3 etapas de un hijo. Escuche bien esto. También son palabras un poco raras. La primera es tecnión, tec con K. Tecnión se refería a un hijo pequeño o infante. Estamos hablando de una edad de 0, podríamos decir a unos 11 años en la preadolescencia, ¿verdad? Y número 2, tecnón, siempre con K, tecnón, que ya era un hijo adolescente. Y por último teníamos huios, que es con H, huios, un hijo mayor de edad que ha sido colocado mediante la adopción en posición de todos sus privilegios, de todos sus derechos, de todas las responsabilidades del padre. Mire, aquí yo creo, Raquel, que tenemos que ir despacio para que la gente vaya asimilando en el espíritu. La gran pregunta es, Efesios capítulo 2, del 1, usted lo puede buscar hasta como el 15, 16. Usted encuentra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Estábamos en qué? En esclavismo. Estábamos esclavizados por el pecado. Estábamos esclavizados por nuestro delito. Pero más adelante dice que nosotros estábamos sin Dios, estábamos sin la promulgación del pacto, sin los privilegios,
de la ley, sin Dios, sin esperanza. Entonces, cuando Cristo, como dice Gálatas 4, que mi esposa lo ha remarcado mucho ahorita, cuando vino el tiempo del cumplimiento, nacido de mujer y bajo la ley, desde ahí comienza una iglesia a caminar en madurez. ¿Cuál es el problema? Volvemos a lo que hemos venido tocando. Falta de entendimiento, ignorancia, desconocimiento, porque en la tradición judía, para que una persona, un hombre, empezara a repartirse el título de adopción o empezar a dar en posición los derechos, privilegios y responsabilidades, eran los 30. Pero como nosotros somos occidentales y somos gentiles, entonces la gran pregunta es, ¿cuándo nosotros comenzamos a madurar? Comenzamos a madurar. El punto de partida de tu madurez no son tus canas, no es tu conocimiento, no es tu experiencia, no es tu edad, porque conozco ancianos de 80 años más inmaduros que un joven de 15. Y conozco jóvenes de 20 maduros, ¿verdad? Como una persona de 50. Porque la madurez tiene que ver con que estas verdades se nos revelen. ¿Qué verdades? Que ya vino el tiempo del cumplimiento de Cristo, nacido de mujer y bajo la ley, dado por el Padre. Entonces la iglesia no tiene excusa para no madurar. La iglesia no tiene excusa para dejar la infantilidad, la inmadurez, que esto todavía está afectando lo que hemos venido diciendo en programas anteriores, que usted y yo, ¿verdad?, empecemos realmente a avanzar hacia la perfección y llegar a la estatura, a la medida que se nos puso, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Ahora, el problema, imaginen que todavía hay congregaciones que cuando escuchan la palabra perfección se les pone grifo el pelo, porque ellos están creyendo que nosotros estamos impartiendo, ministrando, como que nosotros no nos equivocamos, porque la palabra perfección no tiene que ver sin error. La palabra perfección tiene que ver madurez. Por eso Hebreos 6, Hebreos 5 dice, ¿verdad?, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, avancemos hacia la madurez, hacia la perfección. Entonces, por eso me interesaba hablar este punto y ponerme de acuerdo con mi esposa y con ustedes, para que nosotros entendamos cuándo comienza la madurez entonces para los occidentales, hablando espiritualmente, o para los que hemos creído en Cristo, cuando a nosotros se nos revela esta verdad, que ya el tiempo señalado por el Padre ya se manifestó, ya se dio. Entonces no tenemos excusa para seguir siendo una iglesia inmadura. ¿Dónde puedo recoger señales de una iglesia inmadura? Cuando nos ocupamos en solo el sistema natural y terrenal en el que estamos, cuando nos afanamos, cuando nos preocupamos, cuando nos enfocamos solo en nuestras dificultades y empezamos a dar giro como el pueblo de Israel, ¿verdad?, en nuestras circunstancias. Hablamos de nuestras circunstancias, nos acostamos con las circunstancias, soñamos con las circunstancias, los problemas y los afanes. Esto hace que una iglesia se vuelva inmadura y nos retrasa en avanzar hacia el propósito eterno de Dios, que es colaborar, expresar y manifestar a Cristo. Así es. Entonces, vamos a leer Primera de Juan 2, del 12 al 13, y vamos a ir viendo estas tres etapas. Cuando Pablo escribe y dice, os escribo a vosotros, hijitos. Eso lo encontramos en Primera de Juan 2, del 12 al 13, ¿verdad? Dice, os escribo a vosotros, hijitos. Esto es tecnión, recuerda. La parte infantil se refiere a la etapa infantil. Estamos hablando de niños espirituales, ¿verdad? Como decía él, personas que ya tienen su edad, pero todavía son personas inmaduras. Y recuerde, es necesario que empecemos a madurar. El tiempo está pasando y si tenemos generaciones a que modelarle, es tiempo de que nosotros pues empecemos a madurar. Esto quizás será un proceso, pero hay que tomar una firme decisión y decir, que empezaré a madurar. ¿En qué se va a ver? Pues en ciertas actitudes nuestras,
en ciertos, cómo hablamos, cómo hacemos algunas cosas, cómo nos referimos de algunas cosas, qué actitudes tenemos en nuestra familia, que nuestra familia es la que está más cerca y es la que siempre quizás está viendo errores, pero todas estas cositas tienen que ver también, son parte de lo que es la madurez. Entonces, luego tenemos, os escribo a vosotros jóvenes, aquí es el tecnón, recuerda, tecnón, ya la parte de adolescencia, personas que no están todavía, pues, no están tan neófitas todavía, ¿verdad? Que ya tienen algún conocimiento, ya tienen un poco de revelación, pero que todavía necesitan ser mayores de edad. Y por último tenemos, os escribo a vosotros padres, que es huíos. Ya estamos hablando de personas adultas. Entonces también estas tres etapas están representadas o manifestadas en la vida de Jesús. Y a continuación pues vamos a leerlo también con versículos bíblicos para reforzar esto. Y tenemos la primera que es tecnión, ¿recuerdan? Tecnión, lo más pequeño. Y eso lo encontramos en Lucas 2, 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo volvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces aquí estamos hablando de un Cristo que era bebé, ¿verdad? Acababa de nacer. Luego tenemos al Jesús tecnón, Lucas 2, 46 al 49. Lucas 2, 46 al 49. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Ya aquí tenemos un adolescente, ¿verdad? Que ya estaba interesado en los negocios de su padre. Y luego tenemos el Jesús huíos, Lucas 3, 21 al 23, que es el que dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, en esta parte, vemos a Dios el Padre celebrando la huiotesia, ¿verdad? O sea, la adopción, llevando a su Hijo al Jordán, delante de todo, de muchas personas, de los vecinos, de los ancianos. Esto era también una costumbre oriental, y recuerden que también había que era un requisito para cumplir la ley. Entonces lo declaró desde el cielo y lo puso sobre todos los derechos de su reino. Jesús entonces salió del agua diferente, porque ahí fue la adopción. Dice que salió del agua ya diferente en relación y privilegio con el Padre. Entonces no vemos a Jesús antes de esto haciendo quizás milagros todavía. Jesús era parte de la gente normal, pero no tenía tampoco honra en ese tiempo. Pero luego que viene la adopción, o sea, luego que ya él cumple su mayoría de edad, entonces viene y ya toma, ya tiene honra, y en cierto modo también ya empieza su ministerio con poder. Y Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los padres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Así es. No es el bautismo en agua que queremos aclarar esto, ¿verdad? No fue el bautismo en agua
que dio en adopción a Cristo cuando Él salió del Jordán, sino que Él se bautizó por cumplir la ley. Pero Él se bautiza prácticamente quien es la manifestación de que ya Cristo fue adoptado fue cuando el Espíritu vino en forma de paloma y salió una voz del cielo: he aquí mi Hijo, en quien yo tengo complacencia. O sea, la complacencia en que yo sé que ya maduró, en que yo sé que ya recibió la mayoría de edad, hablando en el ministerio y en toda su parte aún natural, ¿verdad? Pero el Espíritu, cuando baja en forma de paloma, por eso dice: el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar las buenas nuevas, para abrir la puerta de la cárcel, para liberar a los oprimidos, ¿verdad? Este es el día del Señor, o sea, hoy el día de la salvación, porque sale la voz de Dios como confirmando: ya estás adoptado, ya estás posibilitado para ejercer mi ministerio y nada menos y nada más que darme a conocer, yo en ti y tú en mí, y que la gente cuando te vea, te vean que soy yo también. Entonces empieza a ser facultado el Señor, y esto es muy importante, son no parámetros, sino que yo te digo esta noche, ¿verdad? Usted no es adoptado por agua, usted es adoptado por el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es el espíritu de adopción. Y vamos a revisar Romanos 8:15. Dice en el versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre, que significa papito, papito. O sea, en pocas palabras, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el espíritu de adopción. Entonces, Romanos 8:15 lo dice, y Gálatas 4, que quiero que usted también lo revise juntamente conmigo, 16, dice: me he hecho pues vuestro enemigo. No, perdón, 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Mis amados, hay mucha palabra y quiero aprovechar para utilizar y recordar un poco lo que Tito dice, que cuando Cristo envió y repartió al Espíritu a todo, y aquí en Gálatas 4:6 dice que usted y yo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Mi amado, no espere que yo esta noche lo ministre, porque ya usted ha leído en 1 Corintios 3:16 que somos templo y morada del Espíritu. Pues Dios envió su Espíritu, ¿verdad?, a nuestros corazones, por el cual clamamos: papito, papito, Abba Padre, que es una expresión hebrea. Entonces esta noche impartimos esta verdad presente para todas aquellas personas que todavía están pretendiendo decir: desciende Espíritu Santo, que tu gloria descienda, que tu gloria venga sobre nosotros, que Dios está, que me lleve de su mano. No podemos seguir utilizando estas frases que matan o que asesinan la verdad presente y que se vuelve un evangelio adulterado. El Espíritu fue dado por Cristo a nuestro espíritu, a nuestros corazones, y por eso clamamos nosotros: Abba Padre. Entonces, por cuanto sois hijos, mis amados, esto es la filiación, ¿verdad? Porque acuérdense que estuvimos en una enseñanza anteriormente diciendo que nosotros nos convertimos en hijos por engendramiento, no por nacimiento físico, ¿verdad?, sino por engendramiento y por un nacimiento nuevo, ¿verdad?, el nuevo nacimiento o nacer de nuevo. Entonces somos engendrados, usted puede decir esta noche: fuimos engendrados por medio del Espíritu y por medio del nuevo nacimiento. El hecho de que somos hijos es la base de Dios que tiene para enviar el Espíritu de adopción y así ser manifestados con toda autoridad. Vamos a revisar Romanos capítulo 8, versículo 19, para que podamos nosotros ir viendo la verdad presente, que la iglesia debe estar cada día más, ¿verdad?, pidiendo revelación y entendimiento. Dice el 19:
Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pregunto esta noche, ¿qué es la manifestación de los hijos de Dios? La manifestación de los hijos de Dios es que nosotros vamos a manifestar de adentro de lo que poseemos internamente hacia afuera. ¿Y en qué poseemos? A Cristo. Por eso es tan importante que usted y yo veamos lo natural, así como comienza una célula femenina con una célula masculina, estoy hablando, la unión del espermatozoide con el óvulo forman un cigoto, ese cigoto en un embrión, ese embrión en un feto, ese feto en un bebé. Todas son etapas de crecimiento. Y así como nuestras madres nos tuvieron por 9 meses, en cada etapa iba una etapa de cigoto, una etapa de embrión, una etapa de feto y así sucesivamente. Cada una de ellas tiene su semana hasta que cumplen los 9 meses y nace el bebé. Así es necesario que Cristo sea formado dentro de nosotros. La pregunta esta noche es, ¿en qué etapa estará Cristo en el cuerpo de Cristo? O sea, se requiere que maduremos, iglesia. Se requiere que no seamos tardos para huir. Se requiere que asumamos los privilegios y las responsabilidades que el Padre nos ha dado por mayoría de edad, porque creo yo que todos estos apóstoles, específicamente el apóstol Pablo, supone más de 2000 años que ya la iglesia ha madurado, que ya la iglesia está avanzando hacia la perfección y ha venido dejando todos estos rudimentos, todas estas clases elementales y primarias o básicas que nosotros le decimos, el ABC, el ábaco, ¿verdad? Lo que es la parte parvularia infantil y podamos avanzar hacia la universidad de Melquisedec. O sea, hacia la universidad realmente de la revelación, de un entendimiento reformado para que cada vez más esto nos pueda llevar a Cristo. Por eso hablamos con Raquel también que la ley fue un tutor, la ley fue un ayo. ¿Para qué fue la ley? Para llevarnos a Cristo. La ley en ningún momento fue mala. La ley nos condujo y nos llevó a Cristo. Por eso fue un tutor, por eso fue un curador, porque el pueblo estaba demasiado inmaduro. Estaba en una etapa, como decía Raquel, infantil o infante, que es el tecnión. Entonces, por eso, ¿verdad?, es necesario que Cristo, en el cumplimiento del tiempo dado por el Padre, viniera nacido de mujer y bajo la ley, para que Él cumpliera la ley por usted y por mí, porque eran 613 leyes, más 10 mandamientos, eran 623. Nadie la podía cumplir. Entonces, Él la vino a cumplir para que usted y yo estuviéramos listos para recibir el espíritu de adopción y empezar a manifestar y empezar, como decía mi esposa, a ser posibilitado para ejercer el ministerio como ministros competentes. Por eso no hay excusa, iglesia. No hay excusa de que usted y yo no maduremos y no avancemos hacia la perfección. Entonces, ¿cuál es la manifestación? Una cosa es nacer de nuevo y otra es tener la autoridad de Dios. Nacemos de nuevo, pero esto nos va a llevar a que la autoridad de Dios pueda ejercitarse en los ambientes, por muy hostiles que sean. La autoridad de Dios se puede establecer en cualquier lugar. Entonces, vamos a revisar lo que son los privilegios de la adopción. Habían 3 privilegios primarios que pertenecían al joven en la cultura oriental. Una vez que era adoptado, colocado legalmente como hijo mayor, ¿verdad? Ya cuando ya el padre celebraba la ceremonia y la fiesta, entonces lo instalaba como un hijo mayor con todos los privilegios, con todas las responsabilidades, como nos ha venido enseñando Raquel, ¿verdad?, con todas las posesiones y con todos los derechos. Entonces, ¿cuál es el primer privilegio? El poder para usar el nombre del Padre. Por eso Cristo, usaba siempre el nombre del Padre. Decía, ¿verdad?, yo he cumplido lo que mi Padre, o sea, siempre vine a hacer la voluntad de mi Padre, no la mía, o sea, la de la voluntad de mi Padre. Entonces, había un poder para usar el nombre del Padre, poder para usar la herencia del Padre. O sea, miren, mis amados, esto es muy crucial. La iglesia, cuando está en vías de madurez,
comienza a usar el nombre del Padre no para su propio beneficio, sino para seguir manifestando a Cristo y seguir expandiendo el reino que ya Él vino a establecer a la tierra. Lo otro es usar la herencia, no para despilfarrarla como el hijo pródigo, sino para que esta herencia, ¿verdad?, pueda ser duplicada, multiplicada en todas las naciones de la tierra. Estoy hablando no de herencias materiales solamente, sino las herencias que Cristo nos otorgó por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Y la número 3, igualdad de derechos con su Padre mientras permaneciera en unión con Él. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio el derecho. En otras versiones dice: les dio la potestad, que es igual, les dio la autoridad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Con qué concluimos esta noche? Concluimos que entonces debemos dejar plena libertad al Espíritu Santo, el cual esta noche me dirijo a todos, a donde quiera que estén, en Estados Unidos, Argentina, Iberoamérica, Latinoamérica, Centroamérica, para que usted y yo podamos empezar a dejar que la plena libertad del Espíritu Santo empiece a trabajar en cada uno de nuestras áreas. No podemos seguir esclavizados al temor, al miedo, a la cobardía, porque la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 7 que el que camina en temor no ha sido perfeccionado en el amor. Ahí está, ¿ves? No ha sido madurado. También leíamos anteriormente, ¿verdad? A nosotros no se nos dio un espíritu de esclavitud para que estemos todavía bajo temor. Eso es inmadurez. Eso todavía tiene que ver con lo que hablaba Raquel. La iglesia que todavía no quiere soltar todavía lo que es la inmadurez, porque como decía el apóstol Patiño, ¿verdad?, donde él decía que todavía habían personas con bigote. ¿Verdad? No es que es malo que una persona tenga bigote, el problema es que hay que estarle limpiando el bigote cada vez más, que la leche se le quede ahí, porque todavía seguimos con problemas infantiles y con problemas de infante. Entonces nosotros tenemos que dejar la libertad del Espíritu Santo que comience a trabajar en cada una de nuestras áreas de nuestra vida, y así avanzar y llevarnos a la madurez para tomar plena posesión de nuestra herencia. Pregunto, ¿ya está la herencia asignada a los hijos? Sí. ¿Por medio de quién? El Padre, por medio de su Hijo en la cruz del Calvario, nos heredó vida eterna, reconciliación, sanidad, nos regaló revelación, ¿verdad?, entendimiento, conocimiento y todos los bienes venideros. Por eso Efesios, quiero terminar con lo que habla aquí en relación a que el Padre, una vez de que ya lo instala y que le da la posesión como una persona adoptada o como una persona de mayoría de edad, en Efesios capítulo 2 dice que en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? En el tiempo de niño, en el tiempo de inmadurez, en el tiempo que todavía el Padre no había llegado el cumplimiento, ¿verdad?, nacido de mujer, viviendo bajo la ley. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Entonces, mis amados, concluimos esta noche que tenemos que ir dejando ya los rudimentos, tenemos que ir ya dejando los rudimentos del mundo, rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Para qué? Para avanzar hacia la madurez. Mis amados, nos conviene vivir y caminar en madurez por muchas razones, pero sí, yo te digo esta noche, avancemos hacia adelante hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Voy a dejar a mi esposa para que se despida y posible oremos en estos minutos que nos corresponden, que nos quedan como unos 5 minutos. Sí, bueno, entonces hemos entendido que ya estamos mayores de edad, ya podemos gozar de una herencia que se nos fue concedida y somos libres para tomarla, la herencia, esas riquezas espirituales. Recuerden, estas riquezas son espirituales, pero que en realidad
como dice la palabra, si buscamos primeramente el reino, lo demás será añadido. Entonces, teniendo todas esas cosas, vamos a tenerlo todo y vamos a estar bien. Entonces, es necesario que tomemos la herencia. Recuerde, en Cristo estamos plenos, en Cristo estamos completos, Perfecto. en Cristo estamos saciados, en Cristo estamos perfeccionados, en Cristo estamos maduros. Bueno, en Cristo estamos vivos, ¿verdad? Hay una vida en abundancia que tiene que ser manifestada. Es la vida de Cristo manifestada en cada uno de sus hijos. Y es necesario, el mundo está adolescente de todas estas cosas, adolece de muchas cosas. Y en este tiempo, usted lo sabe muy bien, es necesario que los hijos de Dios empiecen a manifestar la vida de Cristo, y para eso entonces tenemos que estar conscientes que somos herederos, ya no somos niños, ya cumplimos la mayoría de edad, ¿verdad? Y podemos gozar de esa adopción, ya fuimos adoptados, ya podemos decir Abba Padre, como dice la palabra, ¿verdad? Ya lo podemos decir. Entonces, gocemos de esas cosas. No es justo que los días que quedan de nuestra vida, pues, vivamos como esclavos, ¿verdad? Como míseros, como, no sé, miserables, mendigos. No es justo. Es necesario que ya empecemos a tomar una decisión y dar un paso firme y entender de una vez por todas que yo ya no soy esclavo, que ya no hay condenación alguna en mi vida, porque la gracia me ha justificado. Así que buenas noches, gracias. Creo que vamos a orar esta noche ahí en su hogar, para que, pues, primeramente la revelación y el conocimiento, ¿verdad?, a nuestras vidas, para poder entender todas estas cosas que son espirituales, no son naturales, y por eso muchas veces no las entendemos. Son espirituales y necesitamos que nuestro espíritu se abra para que el Espíritu de Dios pueda hacer lo que tenga que hacer en nuestras vidas, añadir lo que tenga que añadir y quitar definitivamente lo que tenga que quitar. Así que vamos a orar ahí donde están. Dios, gracias. Siempre te damos gracias por esta oportunidad, Dios, porque nos podemos compartir con muchas personas, Señor, tu palabra, y gracias porque nos has hecho entender estas cosas, de que somos ya mayores de edad, de que podemos gozar de esta herencia. Solamente por tu espíritu podamos entenderlo, no a través de... No es a través de otras cosas, Señor. Solamente es a través de tu espíritu. Eres tú quien únicamente puede darnos el entendimiento para que estas cosas puedan ser reveladas a nuestro espíritu, y en realidad poder caminar como un verdadero heredero. Ya no más un niño, ya no más un esclavo, sino ser libres, verdaderamente libres, como dice tu palabra, y poder manifestar a ese Cristo glorioso en cada uno de nosotros. Así es. A ese Cristo glorificado. Sí, es ese Cristo el que debemos manifestar día con día en cualquier lugar. Gracias porque podemos gozar de un evangelio puro. Amén. De un evangelio que no está mezclado, Señor, sino que está puro, y te pedimos que avancemos, que sigamos avanzando en esto, en poder entender tu palabra, Señor. Así es, no se les olvide que lo que venimos hablando acerca de la ley, acerca de el padre cuando instala a este hijo mayor o este título de adopción sobre una sombra, ahora tenemos la realidad ya vivida en nosotros como hijos adoptados. Por cuanto eres hijo, eres heredero y coheredero juntamente con Cristo. No se nos olvide esto, porque esto es básico si usted es hijo,
Y esta noche yo declaro que el cuerpo de Cristo, diseminado en los diferentes puntos de las naciones de la tierra, comienza a madurar. El Espíritu Santo les dé espíritu de revelación, entendimiento, conocimiento para poseer lo que ya se nos dio. Vivimos en tiempos cumplidos, no estamos esperando que vengan mejores tiempos. Ya vino, el Padre envió a su Hijo, dio todo, dio la vida. Y esta noche te damos gracias, papá. Abba, Padre, papito, gracias por enviarnos a tu Hijo en el tiempo del cumplimiento señalado por usted, para que el cuerpo de Cristo manifieste madurez y siga avanzando hacia la perfección hasta que todos lleguemos a la estatura del varón maduro, del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Hablo que el cuerpo de Cristo alcanza un nivel de madurez según el Espíritu Santo, según la palabra de revelación. Abrazamos tu vida, amado y amada. Bendecimos tu vida esta noche. Nos vemos el próximo miércoles y bendiciones y buenas noches.